Todo lo relativo a las inclinaciones humanas, quiere decir las cualidades, las virtudes de cada persona, todo lo que se refiere a esto ocupa, según los eruditos que estudian el temor a Dios, un capítulo especial dentro del proceso de perfeccionamiento del servicio a Dios. Incluso se ocuparon de clasificar las distintas mitos, las distintas cualidades, las distintas virtudes, como por ejemplo la ira, la soberbia, la ambición, la necesidad de reconocimiento y de honor, la venganza, la avaricia, etc. Una confusión generalizada hace creer que la perfección personal se compone de distintas áreas, y aunque ello es correcto en relación a las debilidades espirituales y a las formas de enfrentar sus efectos nocivos, sin embargo, existe una raíz común que remite las midot a una inclinación negativa y una positiva. La negativa es la desidia, permitir que las cosas transcurran naturalmente, dejar que las inclinaciones negativas se apoderen de su persona y así convertirse en un soberbio empedernido, un iracundo irracional, un vengador cruel, etc. No le faltará ninguna de las bajas condiciones descritas por nuestros sabios. En cuanto a la inclinación positiva, se trata de la decisión definitiva de imponer en sí mismo el sentimiento ético por sobre las ambiciones personales y a partir de allí enfrentarse a todas las inclinaciones negativas. Esta decisión no puede asumirse en forma parcial, pues la persona cuyo brillo intelectual y rasgos espirituales lo impulsan a escoger el bien, y va a aspirar a alcanzarlo en su máxima expresión, sintiéndose permanentemente insatisfecho de sus alcances espirituales, pues vislumbra un mundo infinito e inagotable, por lo que desechará todas las inclinaciones negativas. Y si en ciertos individuos hallamos una actitud desigual en cuanto a las inclinaciones negativas, por ejemplo, es posible observar que en algunos la inclinación hacia el placer no anula su racionalidad, y sin embargo, si lo hace, él ansía recibir honores, etc. No se debe esto a que su decisión original fue tomada solo sobre esta mitad, sobre esta cualidad, sino a que esta lucha interna es sumamente ardua y extensa. El éxito no se haya asegurado. Se trata en este caso de alguien que no alcanzó grandes triunfos en su lucha interior. Solo pudo superar pequeñas pruebas sin poder hacerlo con aquellas de mayor trascendencia. Esto puede variar incluso en personas de una misma edad, teniendo ambos básicamente el mismo nivel. Sin embargo, aquel cuya inclinación hacia la iracundía es superior a la inclinación por los placeres, podrá superar la atracción por el placer con mayor facilidad que lo hace con la ira, y viceversa. Aquel cuya inclinación por los placeres es mayor que la inclinación hacia la ira, podrá superar con mayor facilidad la ira y la atracción que ejerce el placer, y así sucesivamente con las demás inclinaciones. Por lo general, no se trata de personas que intentan superarse en la medida necesaria,
sino son individuos que naturalmente poseen cierta disposición hacia el bien que no los incomoda, pero dejan lo demás librado a la propia naturaleza humana, que es de hecho indómita. Y así, será natural a los efectos de la curación clasificar las distintas mitos, las distintas cualidades y virtudes personales, pues será más fácil explayarse sobre cada condición negativa si se la individualiza y se la separa en forma específica. Sin embargo, la generalización sobre la medicina espiritual, sin la especificación detallada, conlleva cierta restricción al exponer las cosas y una falencia en la lógica que aplique el médico, entre comillas, espiritual tratante a fin de inculcar su prescripción en el corazón de su alumno y llevarlo hacia el bien. Asimismo, por parte del enfermo espiritual, se requiere individualización. Debe tratar de detallar la bajeza de cada una de esas malas inclinaciones y así tratar de buscar los medios para superar cada una de ellas desde una perspectiva humana y atendiéndose a la naturaleza de los sentimientos. Sin embargo, debido a que básicamente todas las malas inclinaciones son una, y asimismo las inclinaciones positivas son en definitiva una también, el beneficio que arroja la superación de una de ellas es un beneficio general. Y así, al producirse una mejora en uno de los miembros del cuerpo, todo el cuerpo se recobra y produce una superación en la inclinación positiva que incluye a todas las demás mitot, tobot, cualidades y virtudes positivas. Así como ocurre en la medicina física, así ocurre en la medicina espiritual. Posiblemente esta sea la explicación de la famosa discusión en la Mishnah, en el tratado de Avot, en Pirkei Avot, capítulo 2, Mishnah 9, donde dice cuál es el camino, o sea, cuál es la actitud correcta a la que debe integrarse el hombre. Rabbi Elazar dice el buen corazón. Les contestó su maestro, observo como correcta la respuesta de Rabbi Elazar, pues ella incluye la de todos vosotros. Y en realidad es opinión unánime. El buen corazón es la virtud suprema entre las demás buenas inclinaciones, pues las demás inclinaciones hallan en ella el tronco común que las unifica. Sin embargo, la discusión se basa en los medios que operan sobre la adquisición de un buen corazón. Y sobre ello dijeron los otros rabinos que la escogencia del buen corazón no necesariamente nos enseña algo en cuanto a los medios para alcanzar el esclarecimiento deseado. Y así como existen diversas afecciones espirituales, como diversos son los caracteres de cada individuo, en la misma medida fue implantado en el espíritu de los sabios la amplitud de criterio y la comprensión de cada una de ellas. Y a través de las distintas formas de restablecimiento y alivio que ideó la sabiduría de los eruditos, cada uno hallará remedio y paliativo para sus amargas inclinaciones. Y el análisis que realizaron nuestros sabios al intentar dilucidar el camino correcto que debe escoger la persona, no se trata de un dictamen frío que simplemente le indica a la persona lo que debe hacer, sino trata de determinar la naturaleza de la afección espiritual
indicar la auténtica medicación para la misma. Y a partir de aquí es que debe el erudito preparar su lección moral en forma organizada, a fin de transmitirla al público para que puedan repetirla y así obtener de ella su verdadero valor. Por lo tanto, cada uno de los sabios antes mencionados, Rabbi Elazar, etc., halló en su propia persona las condiciones para acudir en ayuda de la persona, a fin de que éste pueda cultivar sus virtudes, sus cualidades, sintiéndose obligado a estructurar una lección moral que transmita ese mensaje que considera el más efectivo. Y si no para todos, sí para los miles y miles de ellos, cuyos padecimientos crearán alivio en estas enseñanzas y restablecimiento para sus afecciones espirituales. Y Dios emanó de su propia sabiduría a quienes le temen, recibiendo cada uno su parte. Y al indicarle estos sabios a sus alumnos que observen cuál es el camino correcto, se referían a redactar un tratado moral. Rabbi Elazar ben Azariah halló en su propia naturaleza el impulso que lo llevó a enseñar que debían escoger el buen corazón. Un mensaje que contiene toda una escuela que transmite al público la idea de cómo adquirir una mayor sensibilidad, un lev tov, y así inducirlos en la búsqueda de la verdad y el amor por la vida eterna en desdén de lo mundano. Asumir la verdadera virtud, la única que incluye a todas las demás virtudes, todas las demás cualidades, sin necesidad de disgregarla. Y el mismo maestro Rabbi Yohanan ben Zakkai afirmó ante todos sus alumnos que veía como correcta la afirmación de Rabbi Elazar ben Azariah. Este veía que Rabbi Yohanan ben Zakkai se refiere al análisis que realizará en profundidad de los conceptos y las leyes que según la Torá rigen la escuela moral, la escuela del Musar, pues Rabbi Yohanan ben Zakkai compartía con Rabbi Elazar ben Azariah el ideal de asumir directamente la corrección de la sensibilidad. Eso es lo que llamamos el lev tov, el buen corazón. Entre algunos de los conceptos más difundidos se halla la idea de que la superación espiritual se refiere a todos los preceptos que regulan las relaciones humanas, en tanto que la obligación de temer a Dios se compete a los preceptos entre el hombre y su creador. A partir de este concepto surge la idea de que existen personas íntegras en cuanto a su relación con Dios y sin embargo imperfectos en sus inclinaciones personales, lo que los convierte en malas personas para con el prójimo. Sin embargo, esta idea no existe para aquel que profundiza en los análisis de este tema, pues en realidad la persona que conserva sus rasgos personales en un estado natural, sin cultivar su carácter por medio del estudio de la ética y la moral, se haya sometido a su instinto y no lo contrario. No es posible que sea íntegro en la observancia de los preceptos relacionados con el Todopoderoso. Y si los observa parcialmente es porque no contradicen algunas de sus inclinaciones negativas. Pero en cuanto se opongan estos preceptos a
sus mitot, a sus debilidades naturales, no lo podrá sostener su temor a Dios. Es común observar cómo esta persona llamada temerosa de Dios no sube a la Torá cuando es invitada. Si la porción a leer o el lugar que le asignan para subir no se corresponde con su supuesta respetabilidad u honorabilidad dentro de la comunidad, no importándole en ese momento el versículo que condena y quienes abandonan a Dios perecerán, atribuido en el Talmud, justamente a quienes son invitados a subir a la Torá y se niegan. O sea, este individuo está corrompido en sus propias raíces, pues su inclinación negativa lo rige, lo domina. Y toda la observancia de los preceptos que realiza es mero fruto del hábito y todo se corresponde con su honra personal, sus ambiciones y su estilo de vida descontrolado, pero el solo intento de agredirlo revierte toda la situación. Sin embargo, debido a que la lucha íntima entre las inclinaciones negativas y todo lo referente a la relación interpersonal es sumamente común, en tanto que la oposición a la tefilá, a la oración, la lectura del Shema Israel, etc., no es habitual, hace que las personas lo consideren temeroso al citado individuo, a medias, estableciendo una diferencia entre las distintas mitzvot, las que observan y las que no observan, cuando en realidad carece de ambas condiciones. Ocurrió con uno de estos pseudo temerosos de Dios que, en cierta ocasión, un destacado huésped llegó a la ciudad y lo invitó a su casa. El huésped le aseguró que lo visitaría la noche de Shabbat. Y este temeroso, entre comillas, sintió sumamente satisfecho, pues consideraba la visita un honor y un placer. ¿Qué hizo el Satán? Le hizo olvidar agregar combustible a la lámpara, aceite a la luz, para que encendiera. No había luz eléctrica. Y la encendió el poco que restaba del fuego en la noche. Era una de esas noches de invierno largas. También tenía que hacer la estufa. El huésped no llegaba y la lámpara amenazaba con apagarse. Y este pseudo temeroso de Dios no soportó la idea de que llegue el huésped y lo hallase sumido en la oscuridad. Por lo que agregó aceite a la lámpara en Shabbat, profanando el Shabbat. Este tipo de hechos no es una de estas situaciones esporádicas con las que el hombre tropieza, pero es una expresión permanente en aquellas personas que no superan el embate de las inclinaciones negativas y todas sus conductas son gobernadas por reacciones mecánicas. Tras haber determinado que la superación personal, llamamos en tikkun amidot, corrección de las virtudes de la persona, es el sustrato de todas las mitzvot de la Torah, tanto las racionales como las que trascienden nuestro raciocinio. Obtenemos que la herramienta indispensable para esta superación es la observancia de la halajá. Pues aunque los preceptos prácticos, por su naturaleza superficial, según la percepción de la mayoría son de fácil cumplimiento, se convierten en sumamente dificultosos para aquellos que comprenden la dimensión de la halajá y la aman profundamente, ya que ella, la halajá, es percibida como grandes montañas que penden de un cabello
y según las cuales se determina lo prohibido y lo permitido, lo apto y lo que no lo es. Esto llevó a nuestros sabios a tender sus 4 mesas del Shulchan Aruch, a fin de hacernos accesible toda la legislación para que cada mañana, con el despertar de cada uno de los guardianes de las mesas de la persona, es decir, las 4 partes del Shulchan, mesa Aruch preparada, que es el manual de las leyes judías, se observen los distintos incisos con sus ramificaciones. Antes de experimentar trascendentes pruebas y tras descomunales esfuerzos por obtener unos tefilín aptos, un etrog utilizado en la festividad de Sukkot, sobre el que se pueda pronunciar la bendición, un tzitzit, unos talit, confeccionados según la halajá, se le presentará alguna duda lógica que no tuvo en cuenta anteriormente y echará por tierra todo su enorme esfuerzo. Entonces debe luchar contra sus inclinaciones, contra sus mitot, en ocasiones, en forma de desgano, cuando su cansancio lo supera. Otras veces como con vergüenza ante las personas y otras con el perjuicio económico de su familia que la cosa, y así, etcétera, etcétera, en general. Si analiza su servicio divino y el esfuerzo que le supone observarlo solo, va a comprender el grado de vigor que debe invertir para no dejarse llevar por su entorno. Empero, el hábito en la observancia minuciosa del halajá, en oposición a las inclinaciones naturales y los rasgos del carácter, le permitirán adquirir el dominio racional de sí mismo e incrementarán en su interior el reconocimiento de la autoridad que surge de un sentimiento íntimo y una conciencia superior, convirtiéndolo en una persona espiritual, alejándolo totalmente de la vulgaridad. Y si la minuciosidad y la observancia del halajá y del Shulchan Aruch se consideran las herramientas más apropiadas y efectivas para la superación espiritual, para el tikkun amidot en general, constituye un correctivo para cada inclinación negativa en particular, como por ejemplo el hábito de la paciencia. Eso corrige la ira y la susceptibilidad. La práctica de la tristeza prepara la holgazanería y la desidia. Se adquiere costumbre de no reaccionar ante la ofensa, modificará la necesidad de reconocimiento, de recibir honor, pues quien es positivamente detallista en su accionar, adquiere en forma fantástica y poderosa el amor permanente por esa minuciosidad. Y es ese amor que lo llevará a denigrar a quienes se lo opongan, incluso si se tratasen de viejos amigos. Llámese sus inclinaciones negativas ya asumidas desde su juventud. Y es probable afirmar que la minuciosidad en la observancia de la ley es la única vía para la superación espiritual, pues la alternativa de imponerse desafíos, tentaciones a fin de superarlas, no es una opción válida. Por el contrario, la persona tiene la obligación moral de alejarse de los lugares que pueden presentarle una tentación, de la misma forma en que se aleja de un lugar peligroso. Así se afirma en el Talmud babilónico, en el Tratado de Shabbat, la página 32 al. No se parará a la persona en un lugar de peligro. Y si esto es válido con respecto al peligro físico,
cuanto más aún implica en relación al riesgo espiritual. Incluso es válido con respecto a cuestiones mundanas, pues nadie emprende un proyecto comercial ante la duda proporcional de riesgo-éxito. Si la pérdida probable es permanente, aun si la ganancia también lo fuese. Este principio se aprende del comentario de los Tosafot, los comentaristas del Talmud, sobre el tratado de Avodah Zará, en el folio 17p, donde escriben: de lo dicho, podemos inferir que es deber alejarse todo lo posible de un lugar destinado a la idolatría, pues prefirió pasar por la puerta de un prostíbulo y no la de una casa de idolatría. Sin embargo, no está claro, pues como el mismo rabino aclara en el citado pasaje del Talmud, que se va a pasar por la puerta del prostíbulo para recibir la recompensa celestial, al no sucumbir a la tentación murmurando palabras de Torah, como lo explica Rashi, sino que debemos inferir de la interpretación de los Tosafot, que de no ser por la prohibición de pasar ante la puerta de una iglesia, no existe autorización alguna para pasar delante de las puertas de un prostíbulo y exponerse al pecado, aún confiando en el mérito protector de la Torah. Lo mismo ocurre con el Nazir, el Nazareno, quien no puede visitar un viñedo y tentarse con el vino que le está prohibido, para así recibir la recompensa meritada por sobreponerse a la tentación. Pues está escrito que debemos decirle al Nazareno, aléjate, a las vides no te acerques, pues el solo hecho de acercarse a un lugar prohibido es considerado una transgresión, una gran tentación, como está escrito: y harán cuidados de mis cuidados, que se hacen cercas protectoras a mis advertencias. Todo esto puede inferirse en lo que está escrito en Talmud babilónico, el Tratado de Sanhedrin, en la página 107 Ale, donde dice que nunca el hombre debe exponerse a la tentación, incluso si su intención es habituarse a esas situaciones y así crecer en el servicio divino. De lo anterior podemos concluir que la utilidad de las pruebas queda relegada exclusivamente a situaciones específicas, en la que presenta la transgresión en forma repentina. No buscarla, no importa si se presenta repentinamente, los cuales son casos sumamente esporádicos y por lo tanto no pueden incluirse en el área de lo útil. Sin embargo, ante los observantes de los preceptos con todos sus detalles, se presentan las pruebas en un abanico amplio de posibilidades, por lo que le es posible ejercitarse en el arte de imponer el buen instinto al bajo instinto. Estas posibilidades de sobreponerse se presentan ante esta persona constantemente, lo que supone un seguro crecimiento espiritual. Y si la minuciosidad en la observancia de la ley se cuenta sobre las herramientas que permiten la corrección de las mitot, de los rasgos negativos, la indolencia en esta forma de observancia es una de las actitudes más nocivas para el mejoramiento de dichas mitot. Pues la persona que observa los preceptos y se aparta de las transgresiones de forma mecánica, y aunque sabe que existe una legislación muy amplia, aún así evita acercarse al rabino para consultar. Indudablemente, ciertos rasgos negativos son parte esencial de esa actitud.
El hábito de conciliar con las inclinaciones naturales a pesar de las exigencias éticas incrementa las fuerzas de la impureza de la tumá. En lugar de obtener herramientas para su superación, adquiere elementos devastadores de las virtudes, de las midot. ¿Y de qué les servirán los medios de superación que trata de conservar si les opone otros que son destructivos, ya que es superior el poder disuasivo que el poder inspirador? Pues la inacción es natural, tanto que la acción debe imponerse siempre. Y el desdén de la escrupulosidad de la observancia, que determinamos como uno de los detractores de las midot en general, se incrementa si se trata del desdén de una persona que afirma ser temerosa de Dios. Predica ante los demás sobre el crecimiento espiritual tikkun midot, e incluso en ocasiones se dirige al erudito, al rabino, para formular alguna pregunta relacionada con la observancia de un precepto o de cómo apartarse de una prohibición. Sin embargo, no posee suficiente autocontrol para dirigir todas sus acciones de acuerdo a una observancia meticulosa de la halajá, pues al hacerlo perdería su altivez tan preciada. Finalmente se trata de personas que no profundizaron lo suficiente en los razonamientos talmúdicos y no estudiaron a conciencia la halajá, por lo que naturalmente no poseen el conocimiento necesario. Estas personas que no invirtieron esfuerzo suficiente en el estudio y no se habituaron en la observancia escrupulosa de la halajá, sus rasgos personales, sus midot, no se perfeccionan al no pasar por el crisol de la prueba. Y entre sus prioridades naturales, la ilusión de la honra es uno de los fundamentos de su vida y razón de su existencia. Su espíritu se exacerba ante la mínima agresión a su honra personal, a su honor, y así inconscientemente se prepara en su interior un camino demarcado por el desdén de cualquier halajá que desconozca. Todo esto le impedirá entregarse al erudito, lo que asimismo significa que no le consultará sus dudas. La falta de estudio generó, en este caso, la falta de escrupulosidad en la observancia de la halajá y de abstención en las transgresiones, con lo cual se revierte actuando contra sus propias midot, arruinándolas y pervirtiéndolas, creándose un círculo vicioso sumamente dañino. Todo lo anterior está dicho desde la perspectiva halájica, en relación a las midot, a las cualidades, la obligación y la observancia de los preceptos, la pureza en el servicio a Dios. Sin embargo, al individuo que desde su juventud se afincó en dicha actitud y ya no puede ver las cosas de una forma diferente, se lo debe juzgar como que actúa involuntariamente. Un error. Las acciones incluso conscientes se consideran como involuntarias. Es digno de aprecio y respeto por las buenas acciones que posee. O por ejemplo, enarbolar el estandarte de la Torah y el temor a Dios. Educar a sus hijos en el camino de la Torah. Otras tantas buenas actitudes. Pero la persona que está más alejada, el esfuerzo, por supuesto, tiene que ser titánico. Y esa es su misión. Baruch Hashem Leolam. Amén.